La sonrisa de Lucía no llegaba a los ojos, pero brillaba en cada flash. Había ensayado ese gesto 1000 veces frente al espejo. Un ángulo leve de cabeza, labios curvados sin mostrar dientes y una mirada que decía «me importa», aunque solo durara lo que tarda un clic. La limusina había quedado en la entrada del asilo. La prensa la esperaba desde las 9, con la ansiedad típica de quienes necesitan una buena foto de una rica haciendo caridad. Era su equipo de marketing el que había planeado la visita. Mostrar cercanía, humanizar la marca, gesto filantrópico, palabras que se repetían como etiquetas de ropa, bien planchadas pero frías. Lucía llevaba un abrigo beige claro, perfecto para un otoño que ni siquiera la rozaba. Al bajar del coche, se acomodó los lentes de sol y saludó con la mano, como si aquello fuera una gala. Un par de ancianas la miraban desde una ventana, con la misma expresión que uno le da a un pájaro exótico, bello pero innecesario. Entró acompañada de su asistente y una fotógrafa discreta que caminaba de puntillas. El olor era el de siempre en estos lugares: desinfectante barato, sopas recalentadas y algo más espeso, que no tenía nombre, pero que se colaba entre los muebles y los huesos. Le entregaron un ramo de flores marchitas, como si la ternura también estuviera en descuento. Lucía lo sostuvo con elegancia, como si fueran orquídeas en una entrega de premios. Saludó a varios ancianos, algunos con la mirada perdida, otros con sonrisas frágiles. Ella se agachaba, decía palabras cálidas preensayadas y seguía caminando. Todo correcto, todo eficiente, hasta que lo vio. Un hombre en una silla de ruedas, apartado del grupo. No sonreía, no aplaudía, no esperaba, solo la miraba, fijo, como si la conociera de toda la vida, y entonces algo se torció dentro de Lucía. Una punzada extraña, un temblor en el pecho que no venía del acto, sino del pasado. Lucía intentó ignorarlo. Se giró hacia otra anciana que le ofrecía una galleta casera y respondió con un «¡qué delicia!», que sonó más a guión que a ternura. Pero la mirada del hombre seguía clavada en ella, como una espina bajo la piel. No era la curiosidad habitual de quien ve a una famosa. Era otra cosa, algo inquietante, como si el tiempo, por un segundo, se hubiese confundido de dirección. De reojo trató de enfocarlo mejor. Era mayor, quizás más de 80, pero sus rasgos tenían una estructura firme debajo de la piel vencida por los años. Tenía la cabeza ladeada, las manos sobre una manta gris que le cubría las piernas y unos ojos marrones, pero no marrones cualquiera, marrones con ese tono peculiar entre el café y la miel, un color que había visto antes. Sacudió la cabeza, molesta consigo misma. «¿Es la luz?», pensó, «o el cansancio, o la culpa sorda de venir a tomarse fotos en un lugar donde la gente espera». Poco más que olvido. Pero cuando el grupo comenzó a avanzar por el pasillo, él hizo algo que le heló la sangre. La llamó. No dijo señora ni señorita. No usó su nombre oficial, ni la trató como una celebridad. Usó otra palabra. Lucy. Apenas un susurro, pero bastó. Lucy. Nadie la llamaba así desde que tenía 9 años. Y la única persona que lo hacía había desaparecido una mañana cualquiera sin dejar rastro. Un café sin terminar, una bicicleta sin candado, una promesa de «vuelvo enseguida». Su padre. Lucía se detuvo en seco. El mundo se volvió sonido blanco. Las voces, los pasos, las cámaras, todo quedó lejos, muy lejos. Giró lentamente, con el corazón retumbando como un tambor antiguo. El anciano la seguía mirando, sin parpadear, y volvió a decirlo como un suspiro atrapado en el pecho. «Lucy, mi niña». Lucía no se movía. El aire parecía denso, espeso como melaza. Ese «mi niña» le desgarró algo que ni siquiera sabía que seguía vivo dentro de ella.
Se sintió como si una puerta olvidada en su memoria se hubiera abierto sola, dejando pasar el olor a tostadas de domingo, la risa en la cocina, el sonido de un silbido bajando las escaleras. Su asistente, confundido por el frenazo abrupto del paseo, se acercó a tocarle el codo. Pero ella apartó el brazo con un gesto firme, sin mirar a nadie. Solo podía ver al anciano, a ese hombre que, por todos los cálculos de la lógica y la razón, no podía ser su padre, porque su padre estaba muerto. O eso le dijeron. Desapareció cuando ella tenía 9, una mañana cualquiera. Iba a comprar el pan. No volvió. La policía dijo que probablemente fue un accidente, un robo, que quizás nunca lo sabrían. Buscaron durante meses. El caso se enfrió, su madre se apagó poco a poco. Y Lucía aprendió a vivir sin preguntar, a endurecerse, a avanzar. Pero ahora, ahí estaba, un hombre con la misma mirada, con el mismo apodo que le susurraba antes de dormir, con esa forma de decir Lucy, que le devolvía un eco enterrado en lo más hondo de su infancia. Se acercó con pasos torpes. Cada metro que la separaba de él era como cruzar un puente invisible entre pasado y presente. El corazón golpeaba tan fuerte que pensó que alguien más debía oírlo. El hombre no hizo ningún movimiento, solo la observó, como si esperara que ella lo reconociera, sin palabras, sin explicaciones. Lucía se arrodilló frente a él, lo miró de cerca, y en ese rostro envejecido, roto, lleno de arrugas, vio algo que no se puede imitar, el temblor del labio inferior, el mismo que tenía su padre cuando trataba de no llorar. Lucía sintió que se deshacía por dentro, no porque estuviera segura, sino porque el cuerpo, a veces, recuerda cosas que la mente tarda años en aceptar. El temblor de ese labio, la manera en que ladeaba ligeramente la cabeza al mirarla, esa quietud profunda como si el mundo se redujera a su hija frente a él. Era él. No podía ser otro, pero también era imposible. 35 años desaparecido, no decir ninguna señal, ni una llamada, ni una carta, ni una tumba. Y ahora de pronto lo encuentra en un asilo, entre batas beige y techos manchados de humedad. Se obligó a respirar, a conectar con lo tangible. ¿Cuál es su nombre?, preguntó al fin, sin darse cuenta de que su voz había bajado a un susurro casi infantil. Él la miró con ternura, aunque los ojos parecían luchar contra una niebla espesa. «Me llaman Raúl, aquí». Hizo una pausa. Después, con una fragilidad que no temblaba de miedo, sino de memoria. «Pero ese no es mi nombre, ¿verdad, Lucy?». El suelo bajo sus pies pareció desintegrarse. Raúl. Un nombre falso, una etiqueta cualquiera pegada en una ficha polvorienta. Y sin embargo, él la recordaba, a ella. No con claridad, no del todo, pero lo suficiente para saber que esa mujer de abrigo claro y sonrisa entrenada era su hija. Una enfermera se acercó al notar la escena y quiso intervenir, pero Lucía levantó una mano. No lo iba a dejar. No esta vez. «Necesito saber quién es este hombre», dijo con una autoridad que no admitía respuestas. La enfermera vaciló. Luego bajó la voz. «Lo trajeron hace años. Sin papeles. Sin familia. Nadie vino nunca a verlo. Tiene episodios de confusión. Cree cosas que no pasaron». Lucía la miró fijo. «Os recuerda cosas que ustedes no saben». Y entonces, sin pedir permiso, se sentó junto a él, como si el tiempo pudiera empezar de nuevo, aunque fuera en silencio. El resto del grupo continuó con su recorrido entre aplausos fingidos y sonrisas fotogénicas. Pero Lucía ya no estaba allí. No mentalmente, no emocionalmente, sentada junto a ese hombre que la llamaba por un nombre que nadie usaba desde su infancia. Algo en ella se quebraba. Y al mismo tiempo se unía de una forma que no sabía que necesitaba. Lo miraba de cerca, como se observa un retrato antiguo en busca de detalles que confirmen una verdad enterrada. «¿Recuerdas algo más?»,
le preguntó, no como quien interroga, sino como quien suplica en voz baja. El hombre, ese Raúl de expediente gris, ladeó la cabeza y entrecerró los ojos, como si cavara con esfuerzo en los escombros de una mente gastada. Recuerdo tus zapatos rojos, siempre los dejabas tirados bajo la mesa. Tu madre se enojaba, pero yo decía, déjalos, Lucy es un torbellino, no un soldado. Lucía se llevó una mano a la boca. Esa frase la había olvidado, o al menos la había arrinconado en algún cajón de su niñez. Pero ahora, flotando en esa sala de paredes apagadas, sonaba como una llave abriendo una puerta oxidada. ¿Y qué pasó contigo?, murmuró, temiendo la respuesta tanto como ansiándola. Él bajó la vista. Tardó, como si las palabras vinieran de un lugar lejano. Hubo una confusión, una pelea, después un golpe. No recuerdo bien. Solo que desperté en un hospital sin saber mi nombre. Me dieron otro. Y cuando intenté volver, no supe cómo. Todo era niebla. Lucía sintió un nudo en la garganta. No sabía si creerlo todo, pero tampoco podía ignorar lo que sentía. Ese temblor, esa certeza que no nace de la lógica, sino de algo mucho más primitivo. La sangre, el vínculo, el eco de un abrazo perdido. No pasa nada, susurró al fin, tocándole la mano con cuidado, y por primera vez en 35 años. Nadie soltó. Esa noche, Lucía no pudo dormir. Había cerrado los ojos muchas veces, pero las imágenes volvían como olas silenciosas. La voz temblorosa de él, los zapatos rojos bajo la mesa, ese apodo, Lucy, pronunciado con un cariño que no se puede fingir. El mundo, de pronto, parecía girar en torno a una silla de ruedas y una manta gris. A la mañana siguiente volvió al asilo. Sin prensa, sin fotógrafos, sin maquillaje. Entró con paso firme, como quien lleva una brújula en el pecho. El mismo hombre estaba en su rincón, como si no se hubiera movido desde ayer. La miró, sonrió y le dijo, ¿viniste, Lucy? Pensé que era otro sueño. Lucía se sentó frente a él. Le trajo un café con leche, descafeinado por si acaso, y un cuaderno nuevo. Quiero saber quién eres, de verdad, le dijo con calma. No quiero quedarme con un tal Raúl inventado por error. Quiero saber si eres tú. Él asintió despacio, como si esa búsqueda fuera también suya. Juntos empezaron a reconstruir. Lucía visitó oficinas municipales, hospitales antiguos, registros con archivos empolvados, buscó fotos de desaparecidos de los años 80, hizo llamadas a medios, consultó con un abogado discreto. Lo que encontró fue un vacío administrativo, casi como si alguien lo hubiese arrancado del sistema, o como si nunca hubiera existido. Sin embargo, había una coincidencia, un informe policial de hace 35 años, sin resolución. Hombre adulto, golpe en la cabeza, pérdida de memoria, internación temporal en un hospital del sur del país. Luego, traslado a un centro psiquiátrico. Allí fue registrado como Raúl F., sin apellido. Caso cerrado por abandono. Lucía imprimió todo. Lo leyó varias veces. Lloró otras tantas. No era una prueba legal, pero era algo. Y por primera vez, desde que él desapareció, la historia parecía tener un hilo. Por fin, de regreso. Lucía pidió ver el expediente completo del hombre registrado como Raúl F. Se topó, como era de esperar, con miradas evasivas, respuestas vagas y esa burocracia amable que no dice que no, pero tampoco dice sí. Es un tema delicado. Necesitamos autorización. No se puede entregar sin orden judicial. Y Lucía, que había construido su imperio aprendiendo a reconocer esas vueltas inútiles, no tenía paciencia para eso. Así que llamó a su abogado, uno de los buenos, de esos que hacen temblar a instituciones solo con firmar un documento. En menos de 48 horas tenía una orden en la mano y una directora del asilo
que ya no sonreía con tanta seguridad. El expediente era delgado, apenas 20 páginas. Una foto antigua, borrosa, de un hombre ingresado con signos de confusión severa. Edad aproximada, 45. Estado físico, estable. Sin signos de violencia, sin familiares. Diagnosticado con amnesia postraumática. Asignado un nombre genérico, nunca reclamado. Lucía sintió una rabia fría recorriéndole la espalda. No solo lo habían abandonado, lo habían borrado. Siguió leyendo. Había notas dispersas, comportamientos extraños, tendencia a hablar solo, rechazo al nombre impuesto. Comentarios como repitió varias veces el nombre Lucía, mencionó un parque y una bicicleta, cree tener una hija. Las palabras eran clínicas, sin emoción. Para ellos era un paciente, un número de cama, pero para ella era su padre, y lo había tenido a minutos de distancia durante años, encerrado en un silencio que nadie se molestó en escuchar. Se llevó las copias, las leyó en el coche, con los vidrios cerrados y el motor apagado. Cada línea le pesaba como si fueran años robados, pero ahora sabía la verdad, y la verdad era un punto de partida, porque si lo habían enterrado en vida, ella lo iba a desenterrar con todo el ruido que hiciera falta. Lucía regresó al asilo con los documentos en la mano y el corazón latiendo como un tambor de guerra suave. Ya no venía a buscar certezas, venía a confirmar lo que ya sabía sin pruebas. Porque hay cosas que se sienten en el cuerpo, como la música vieja o el olor del pan en casa. Su padre estaba ahí, a metros de ella, respirando, esperando. Él estaba en su rincón habitual, con la manta gris sobre las piernas, mirando por la ventana, como si buscara algo que solo el cielo pudiera decirle. Ella se sentó frente a él. No habló enseguida. Lo miró, le tomó la mano, y entonces lo vio. Una cicatriz, pequeña, redonda, en la base del cuello, justo detrás de la clavícula. Casi invisible, como una firma antigua. Una cicatriz idéntica a la que su padre tenía desde que lo operaron cuando ella tenía 4 años. Lo recordaba bien, porque se lo mostró un día mientras se afeitaba, y le dijo: «Mira, es mi escudo de guerra». A ella le pareció fascinante. Lo tocó con su dedito, y desde entonces, cada vez que tenía miedo, le pedía que se lo mostrara. Él lo hacía, como si eso bastara para ahuyentar monstruos. Lucía tragó saliva. Le acarició la zona. El hombre la miró con algo nuevo en los ojos, algo que no venía del presente, sino de muy atrás. Una especie de reconocimiento instintivo, como si su cuerpo también supiera lo que su mente aún trataba de armar. «Tú me cuidabas cuando tenía fiebre», dijo él bajito, como quien se atreve a nombrar algo sagrado. Lucía asintió. «Y tú me hacías pan con mantequilla y azúcar», respondió ella, con voz temblorosa. No era una conversación, era un eco, una reconstrucción. Y entre esos fragmentos dispersos empezaban, por fin, a encontrarse. La mente del anciano era un mar con corrientes impredecibles. A ratos parecía presente, casi entero, con recuerdos que flotaban a la superficie como hojas de otoño. Pero bastaba un gesto, una sombra, una palabra fuera de lugar, y todo volvía a desdibujarse. Lucía lo visitaba todos los días. Llevaba consigo fotos antiguas, grabaciones de voz, incluso el libro infantil que él le leía cada noche antes de desaparecer. A veces funcionaba, a veces no. Había días de claridad en los que él le contaba pedazos de cosas. Una bicicleta que arreglaron juntos, una pelea con su esposa por llegar tarde, el sabor de los melocotones en conserva que compartían en verano. Luego venían las pausas largas, los ojos fijos en el suelo, el silencio espeso. «No me acuerdo de tu cara de niña», le dijo un día, con pena sincera. «Pero me acuerdo de tu risa». Era como campanas en la cocina. Lucía sonrió, rota y feliz al mismo tiempo.
Sigo riéndome igual, le dijo. Él no respondió. Solo estiró una mano temblorosa para tocarle el cabello. Era extraño. Lo tenía frente a ella. Después de más de 3 décadas, por fin podía mirarlo, hablarle, tocarlo. Pero aún así, no podía abrazar al hombre que había sido. Solo quedaban fragmentos, recuerdos con bordes rotos, una presencia que titilaba como una bombilla cansada. Y sin embargo, Lucía no se rendía, porque a veces un recuerdo es suficiente para empezar de nuevo, porque aunque su padre estuviera quebrado por el tiempo y el olvido, ella lo estaba tejiendo otra vez, hilo a hilo, desde el corazón hacia afuera, no por justicia, no por cierre, sino por amor, un amor que, aunque desmembrado por los años, seguía ahí, respirando en los huecos de la memoria. El siguiente paso era inevitable. Lucía necesitaba pruebas. No para ella, porque en lo profundo ya no había dudas, sino para el mundo, para el sistema, para que su padre pudiera recuperar, aunque fuera simbólicamente, lo que le arrebataron: su nombre, su historia, su lugar. Así que pidió una prueba de ADN. El personal del asilo no puso objeción. Al contrario, parecían algo aliviados de que alguien por fin se hiciera cargo del hombre que había estado ahí como un fantasma legal durante años. Firmó papeles, respondió formularios, se sometió al hisopado sin dramatismos. Él no entendía bien qué era todo eso, pero confió, porque cuando ella estaba, el caos mental parecía aquietarse. Le bastaba mirarla para tranquilizarse, como si su presencia tejiera una red invisible que lo sostenía en sus momentos de caída. Mientras tanto, Lucía se dedicó a investigar más. Encontró al médico que lo había atendido en el hospital donde fue ingresado en los 80. Retirado ya, con voz lenta y modales anticuados, recordó aquel caso sin nombre, el de la memoria borrosa. Le habló de una época en la que los sistemas eran precarios y la gente con amnesia terminaba en instituciones, abandonados por defecto. También logró localizar al policía que había tomado la denuncia por desaparición de su padre. Ya viejo, con barba blanca y manos temblorosas, el hombre la miró con pesar. A veces, señorita, nos equivocábamos y nadie lo corregía. Lucía no buscaba culpables, ni castigos. Solo quería devolverle a su padre la dignidad que le fue negada. Quería que su nombre apareciera en un papel otra vez, que dejara de ser Raúl F. y volviera a ser quien realmente era. Una semana después, recibió la llamada del laboratorio. El resultado era concluyente: compatibilidad total. Ese hombre, olvidado por todos, era su padre, y ahora, por fin, tenía nombre, y tenía quien lo dijera. Lucía colgó el teléfono sin decir una palabra. El resultado aún resonaba en su pecho como un tambor contenido. Lo sabía, siempre lo supo, pero ahora estaba escrito, sellado, validado por ciencia y protocolo. Su padre estaba vivo, era real, y aún respiraba. Corrió al asilo sin pensar en nada más, ni en el maquillaje deshecho, ni en el abrigo que olvidó tomar. Solo sentía esa urgencia de llegar, de decirle: «Eres tú, papá, lo comprobamos, te encontré». Pero el pasillo olía distinto ese día. Más limpio, más blanco, demasiado silencioso. Una enfermera salió a su encuentro. Tenía los ojos cansados, el gesto profesional. Le explicó que él había tenido una crisis esa madrugada, una caída de presión, dificultad respiratoria. Nada definitivo aún, pero estaba débil, muy débil. Lucía apretó los puños. Number no ahora, no después de haber llegado tan lejos, no después de haberlo traído de vuelta desde la nada. Entró a su habitación con el alma en suspenso. Él estaba acostado, con oxígeno, los ojos medio cerrados, la piel más pálida que de costumbre. Pero al oír sus pasos, giró lentamente la cabeza. «Lucy», susurró. Ella se acercó, le tomó la mano. «Sí, soy yo. ¿Y eres tú?
Tengo los papeles, lo probamos. Eres mi padre. Una lágrima, única y lenta, recorrió la mejilla del hombre. No dijo nada, pero su expresión cambió, como si al fin pudiera soltar algo que llevaba demasiado tiempo cargando. Lucía no lloró, solo se quedó ahí, sosteniéndolo, porque a veces el silencio es más poderoso que cualquier discurso, porque no se trataba de gritar «te encontré», sino de quedarse, de no irse. Y ella, por primera vez en 35 años, no tenía ninguna intención de moverse de su lado. El reloj avanzaba con lentitud cruel. Las horas parecían estirarse como si el universo, en un acto de compasión, quisiera regalarles tiempo prestado. Lucía seguía ahí, sentada junto a su padre, envuelta en una calma tensa que sabía a despedida anunciada. Él estaba despierto, pero su respiración era un hilo. Los médicos decían que quizás quedaban días, tal vez horas. Nadie se atrevía a ser preciso, pero su mirada seguía firme en la de ella, como si el alma resistiera mientras tuviera algo a lo que aferrarse. Lucía hablaba poco. A veces le contaba recuerdos, incluso aquellos que él no alcanzaba a reconocer. A veces solo lo acariciaba en silencio, repasando los bordes de sus dedos como si pudiera memorizar cada línea. Le puso una canción en el teléfono, una de esas antiguas, lentas, que él tarareaba mientras cocinaba panqueques los domingos. Cuando sonó la melodía, él cerró los ojos. No dormía, escuchaba, y al llegar al estribillo movió apenas los labios. Lucía contuvo el aliento. No importaba si no pronunciaba las palabras, su gesto bastaba. Ese movimiento tenue, casi infantil, era más elocuente que cualquier frase. Sacó del bolso una foto, ella, su madre y él, tomados de la mano en un parque. La había llevado durante años sin mirar. La apoyó junto a la cama, en un pequeño portarretratos improvisado. Entonces él susurró algo. «Gracias, mi niña». Fueron 3 palabras frágiles, pero llenas, densas, como si todo lo que no pudo decir en 3 décadas se resumiera en eso. Lucía le apretó la mano. ¿No contestó? No necesitaba hacerlo. Él parpadeó despacio, como si le costara cada movimiento. Y mientras la noche caía, sin ceremonia ni ruido, cerró los ojos y descansó. Lucía no lloró al instante, no porque no doliera, sino porque el dolor era otro, más lento, más profundo. Una tristeza que no estallaba en lágrimas, sino que se depositaba con cuidado en el pecho, como si no quisiera romper nada. El cuerpo de su padre, ahora quieto, parecía más liviano, como si por fin hubiera soltado una carga antigua, como si solo al volver a escuchar su nombre verdadero hubiera podido irse en paz. Ella se quedó allí un rato más. Le peinó el cabello con los dedos, le arregló la manta, le besó la frente con una lentitud casi ceremonial y se lo agradeció en silencio, no por haberse quedado, sino por haberse encontrado. El personal del asilo entró con respeto. Nadie interrumpió. Nadie habló más de lo necesario. Al fin y al cabo, eran testigos de un milagro inverso. No alguien que vuelve de la muerte, sino alguien que fue revivido solo para despedirse. Lucía organizó el sepelio en silencio. Nada ostentoso, solo lo justo. Su nombre, su historia, su fotografía restaurada. Invitó a nadie más que a los que realmente importaban. Durante la ceremonia, colocó sobre el ataúd una caja pequeña. Dentro, un par de zapatos de niña, rojos. Los mismos que, décadas atrás, él le recogía sin quejarse. Nadie entendió el gesto, y no hacía falta. Esa noche, al volver a casa, Lucía encendió una lámpara tenue en la sala. Se sentó en su sofá, cerró los ojos, y por primera vez no lo imaginó perdido, ni olvidado, ni solo. Lo imaginó caminando, con paso firme, saliendo del asilo, atravesando la calle, como si al fin supiera a dónde ir. Libre, completo, con su nombre de vuelta,
y una voz que en algún rincón del universo volvía a llamarla. Lucy, mi niña. Pasaron las semanas con la quietud extraña que sigue a los días que lo cambian todo. Lucía volvió a sus rutinas, pero nada tenía el mismo ritmo. Las reuniones, las cámaras, los proyectos, todo se sentía ajeno, lejano, como si viviera detrás de un vidrio grueso. Lo único que seguía resonando era su visita diaria al asilo, aunque él ya no estuviera allí, porque, por decisión propia, ella no quiso romper el vínculo con aquel lugar. En lugar de eso, lo transformó, no con discursos ni placas de oro, sino con algo que creciera lento. Financió un jardín, uno sencillo, luminoso, con bancos curvos, flores resistentes y senderos de grava que crujían bajo los pies. Un lugar para sentarse sin prisa, para recordar o simplemente respirar. En la entrada, una pequeña placa de piedra tallada. Nada de grandilocuencias, solo 3 palabras. ¡Para que vuelvas! No firmó con su nombre, no lo necesitaba. Cada tanto volvía a sentarse allí, sin llamar la atención. Se quedaba un rato largo, con un termo de café y el cuaderno donde, desde entonces, escribía fragmentos sueltos. A veces una frase que su padre había dicho, a veces un recuerdo que creía perdido y regresaba en sueños. Los residentes comenzaron a reconocerla, pero no como la millonaria, solo como Lucía, la del jardín. Ella los saludaba, compartía su café, escuchaba más que hablaba, y así, sin hacer ruido, tejió algo que no sabía que necesitaba, una red silenciosa de afecto, un rincón donde el tiempo no se medía en relojes, sino en pausas suaves. Y en ese espacio nuevo, hecho de memoria y flores resistentes, Lucía encontró algo que no buscaba: paz, la verdadera, la que no se firma en papeles, ni se mide en millones, la que se sienta simplemente a tu lado y se queda. Aquel otoño se fue deslizando sin sobresaltos. Las hojas caían lentas, casi con pudor, como si supieran que ese jardín merecía quietud. Lucía, cada vez que podía, pasaba las tardes en su banco, justo frente al pequeño árbol de jacarandá que habían plantado en memoria de su padre. No hablaba mucho, no hacía falta. A veces leía, otras simplemente cerraba los ojos y dejaba que el viento le acariciara la cara, como si fuera él, como si todavía estuviera allí, en cada brisa leve, en cada flor que se abría sin pedir permiso. Nunca volvió a sonar su teléfono con aquella urgencia de antes. Ya no corría por agendas, ni se preocupaba por titulares. Había aprendido, de golpe y por amor, que lo esencial no siempre hace ruido. Los ancianos del asilo comenzaron a dejarle pequeñas notas, algunos dibujos. Otros simplemente le regalaban silencios compartidos, que en ese rincón de mundo eran el mejor tipo de compañía. Y Lucía, desde esa calma nueva, reconstruida con pedazos de ternura y paciencia, entendió que hay heridas que no se cierran, pero florecen. Un día, una niña, la nieta de una de las residentes, se le sentó al lado. Señaló el árbol y le preguntó si lo había plantado ella. Lucía sonrió, miró al cielo sin apuro y respondió: no sola. La niña no entendió, pero tampoco insistió. Solo se acomodó mejor y le ofreció la mitad de su galleta. Lucía la aceptó, y así se quedaron, sin prisa, con los pies colgando, y el jacarandá, quieto pero vivo, testigo de una historia que había tardado 35 años en encontrar su final. Una historia que no se cerraba, solo se dormía, como se duermen las cosas importantes, despacito, en paz, susurrando,